En este 16º Congreso Monteiro estamos presentando esta comunicación desde el IMAL en Santa Fe, un trabajo junto con Hugo Aymar que trata de desigualdades de concentración para integrales singulares aleatorias definidas por núcleo de sumabilidad de wavelets. Nos Nos establecemos en el contexto del conjunto de los números reales. Consideramos la clase de los intervalos diádicos en R, como es usual. Denotamos por I sub j al intervalo diádico cerrado a la izquierda, abierto a la derecha, con índices K que indica traslación y el índice J que indica o clasifica de acuerdo al nivel o la longitud del intervalo. Vamos a llamar de supra J a los intervalos del nivel J, es decir, a los intervalos que tienen medida o longitud igual a 2 a la menos J. Vamos a denotar por D cursiva mayúscula a la unión de los intervalos de J, que no es otra cosa que el conjunto de todos los intervalos diádicos. En el lado de las funciones, consideramos una función psi definida en R con valores reales. La función psi va a ser la wavelet asociada a una base ortonormal de L2. Como para nosotros el conjunto de los intervalos diádicos va a ser nuestro conjunto de indexación preferido, vamos a denotar por psi sub i a la wavelet asociada al intervalo diádico i, donde el j y el k son los índices asociados al intervalo ijk. El, el 2 a la j que multiplica al x expande o comprime de acuerdo al valor de j, el k traslada, y este factor 2 a la j sobre 2 no es otra cosa que el recíproco de la raíz cuadrada de la medida del intervalo i, que nos permite o permite normalizar a la wavelet psi sub i. Los núcleos asociados al carácter incondicional de una base ortonormal psi sub i, eh, una base como para los espacios de Lebesgue GLP, tienen esta serie en donde los omega sub i toman el valor 1 o toman el valor -1 para cada intervalo diádico. Con algunas condiciones sobre la wavelet psi, estos núcleos K se vuelven, son núcleos de tipo Calderón-Zygmund, y los operadores inducidos por esos núcleos resultan acotados en LP. El uso de la teoría de Calderón-Zygmund para demostrar la incondicionalidad de las bases de wavelet, tanto en los espacios de Lebesgue como en los espacios de Sobolev, se basa en estimaciones de este tipo para los núcleos K. La primera es una estimación de tamaño para el núcleo K, que obtiene una cota superior, una constante veces el recíproco de la distancia euclídea de x a y. Y la segunda, una estimación o condición de regularidad, una estimación de regularidad para el núcleo K, para las derivadas parciales del núcleo K, con una cota superior
una constante veces la distancia del punto X al punto Y, el recíproco de la distancia del punto X al punto Y al cuadrado. Eh, Estos desarrollos, estas estimaciones fueron hechas por Meyer, se pueden encontrar tanto en el libro de Wavelets, en el volumen 1 del libro de Wavelets de Meyer, como también en el libro de Wavelets de Ingrid Auger, que están en el capítulo 9 del libro de Auger. ¿Cuáles son las condiciones para la wavelet psi que imponen? Si la wavelet psi y su derivada, la psi prima, tienen este decaimiento para alguna constante c y algún valor de epsilon positivo, entonces eh, probaron tanto esta estimación de tamaño como la estimación de regularidad para el núcleo K cuando estos valores de omega sub i toman valor 1 o valor menos 1. Pero hay que decir que el caso más simple, clásico, de una wavelet psi, como es el caso de si acá consideramos la wavelet de Haar, este decaimiento, la wavelet de Haar lo satisface y se tiene una estimación de tamaño para el núcleo, pero no alcanza para tener una estimación de regularidad en el caso de la wavelet de Haar. Así todo, la experiencia en nuestro grupo, la experiencia en análisis diádico, en un trabajo reciente probamos una estructura de Calderón-Sigmund para el núcleo de Peter-Michel y, o sea, podemos recuperar estimaciones de tamaño y de regularidad de tipo Calderón-Sigmund si cambiamos la métrica euclidia por la distancia diádica. Es decir, eh, la distancia diádica, usar la distancia diádica en lugar de la euclidia nos permite recuperar la condición de Calderón-Sigmund. En lo que sigue, o sea, nuestro trabajo es estudiar ahora estos núcleos K de X, Y, de omega, en donde ahora no, no vamos a tener un factor que toma valor 1 y menos 1, sino acá vamos a considerar una variable aleatoria a sub i para cada intervalo diádico i. Aunque se le pida a la función psi tanto un decaimiento de este tipo a la psi como a su derivada, puede pasar que el núcleo, este núcleo K no esté bien definido, eh, porque si tomamos una sucesión de variables aleatorias no acotadas, no tenemos que está bien definido. Entonces lo que vamos a usar, nuestro trabajo se basa en usar métodos clásicos de Kramer-Chernoff, que son clásicos en las desigualdades de concentración. Mostramos que estos núcleos K de y omega son núcleos de Calderón-Sigmund a valores en L2, pero L2 de un espacio de probabilidad, cuando las variables aleatorias A sub i satisfacen ciertas condiciones. Entonces, lo que sigue, vamos a mirar en detalle esto. Omega fp es el espacio de probabilidad, omega es el conjunto, f la sigma álgebra y p la medida de probabilidad. Tenemos una variable aleatoria definida en el espacio de probabilidad con esperanza o valor esperado
en valor absoluto finito. Eso quiere decir que la variable aleatoria está en L1 del espacio de probabilidad. En, en una desigualdad de concentración intervienen una medida y una cota superior para esa medida. La medida de probabilidad o probabilidad P, que una variable aleatoria difiera de su valor esperado o esperanza en más de una cierta cantidad, en este caso le llamamos T, y entonces tenemos tanto una medida por derecha como por izquierda de esas colas, y entonces lo que buscamos son límites superiores para estas probabilidades. Aplicando una desigualdad de las que se llama desigualdad de Markov, tenemos estas cotas superiores o esta cota superior para ambas probabilidades, una cota superior que involucra una exponencial con un factor lambda y una esperanza de una exponencial que involucra la variable aleatoria menos su valor esperado. Una referencia clásica y muy completa de desigualdades de concentración es el libro de Boucheron, Lugosi, Mazar, Concentration Inequality, que se puede, se puede consultar para todos estos desarrollos. Su gaussianidad. Vamos a decir que una variable aleatoria X es subgaussiana, o que X pertenece a G de nu con factor de varianza nu positivo, si se satisface esta desigualdad. Es decir, el valor esperado de la exponencial lambda veces la variable aleatoria menos su valor esperado está acotado por una exponencial cuadrática con factor nu. Para los que que están más familiarizados con desigualdades de concentración, esto significa en términos de la función generadora de momentos, significa que la función generadora de momentos de la variable aleatoria x menos su valor esperado está acotada por arriba por una exponencial cuadrática. ¿Cómo se traduce esto en el caso de que estamos mirando las medidas de probabilidad y su comportamiento alrededor del valor esperado? Es que estas medidas, tanto la de izquierda como por derecha, están acotadas por una exponencial, o sea, por una gaussiana con factor de varianza igual a n. Algunos resultados o propiedades de las variables subgaussianas que vamos a usar en los desarrollos que siguen. Si tenemos n variables aleatorias, x1, xn, con esperanza del valor absoluto finito, cada una de las variables aleatorias subgaussiana con factor nu sub j, entonces la suma de esas variables y la suma finita es también una variable aleatoria subgaussiana con factor igual a la suma de los factores de cada una. Si ahora tenemos una sucesión de variables aleatorias subgaussianas con la serie de las esperanzas que converge, cada una de las variables aleatorias subgaussiana con factor nu j y la serie de los factores de variancia nu j también que convergen a un valor finito, entonces tenemos que la serie de las variables aleatorias converge a una variable aleatoria S en L2 que es subgaussiana
tenemos esta estimación para la norma L2 del error. También tenemos un resultado similar para momentos de orden superior y uno para la convergencia NLP de la serie de las variables aleatorias. El teorema de las tres series de Kolmogorov es un teorema clásico en la teoría de probabilidad. Lo vamos a usar para probar la convergencia en casi todo punto de nuestro núcleo K. ¿Qué dice el teorema de las tres series? Dice que tenemos una sucesión de variables aleatorias independientes, xn, dado un número real positivo fijo, un A, nos construimos las variables aleatorias I sub n, truncando las variables aleatorias xn, de esa forma. Entonces, la serie de las variables aleatorias xn converge en casi todo punto si cada una de las tres series siguientes converge. La primera es que la serie de la medida donde xn y su truncada difieren converja. La segunda es que la serie de las esperanzas de las truncadas converja. Y la tercera es que la serie de las varianzas de las truncadas también converge. En esas condiciones, si se cumple la convergencia de estas tres series, tenemos la convergencia de la serie de las variables aleatorias originales. Podemos formular entonces el resultado de la convergencia en casi todo punto de nuestro núcleo aleatorio K. Las variables aleatorias, tenemos una sucesión de variables aleatorias indexadas en los diádicos independientes con la serie de las esperanzas que converge y cada una de las variables aleatorias A sub I subgaussiana para un factor nu, y para la wavelet psi tenemos la condición de decaimiento de Meyer para una constante C y un epsilon positivo. Entonces tenemos que nuestro núcleo K converge en casi todo punto omega del espacio de probabilidad omega. La demostración de este resultado usa las propiedades de su gaussianidad que enuncié, que les mostré recién, y el teorema de tres series de Kolmogorov. ¿Cómo se usa el teorema de tres series de Kolmogorov? Se usa definiendo la variable aleatoria x sub i de x de omega, es decir, la variable aleatoria indexada para cada intervalo diádico, como la variable aleatoria sub i de omega menos su valor esperado por el producto de la wavelet psi asociada al intervalo i, tanto en x como en y. Ahora, para obtener que el núcleo, o para mostrar que el núcleo K es un núcleo de Calderón-Zygmund, estudiamos primero el caso en donde la wavelet de psi es suave, es decir, le pedimos a la wavelet y a su derivada, la psi prima, el decaimiento de este tipo, que decaiga más rápido que esta cola, y la asociación de variables aleatorias definidas en un espacio de probabilidad omega fp tiene que satisfacer estas tres condiciones. La condición I, que es la condición de que sean independientes, variables aleatorias independientes; la condición E, que la serie de las esperanzas converja, que sea un valor finito; y la condición sigma,
la condición de subgaussianidad, que las variables aleatorias a sub i sean subgaussianas con factor de varianza nulo. Comenzamos con la teoría L2, con las condiciones e hipótesis y de independencia de la convergencia de las esperanzas y la subgaussianidad para las variables aleatorias, la condición de decaimiento para la wavelet psi, más solo para la wavelet psi, no para la derivada. Tenemos que el operador T, que manda una función f de L2 en el valor de esta serie, es un operador acotado en L2 en el espacio L2 valuado en el L2, pero del espacio de probabilidad omega. El núcleo del operador T que les mostré la transparencia anterior es nuestro núcleo K, y lo podemos pensar, a nuestro núcleo K lo podemos pensar como un núcleo definido en R2, ¿sí? De XY, con valores en el espacio L2 de omega, con las hipótesis de decaimiento para la psi y para su derivada y las condiciones de la sucesión de variables aleatorias de independencia de esperanza de la serie de esperanzas finitas y de su gaussianidad, probamos estas estimaciones para el núcleo K como núcleo de Calderón-Zipf valuado en el espacio L2 de omega o el espacio L2 de probabilidad. Tenemos esta estimación A, esta primera, que es una estimación que se dice de tamaño para nuestro núcleo, y la segunda, que es una estimación de regularidad. eh, con estas dos estimaciones se, se prueba que el operador T es un operador, el operador T asociado que tiene asociado al núcleo o el operador que se induce a partir del núcleo K es un operador acotado en LP para P entre 1 e infinito, y esto se obtiene aplicando los resultados generales de integrales singulares a valores vectoriales que, por ejemplo, se pueden encontrar en los trabajos de Grafakos, Liu y Yang. Para el caso de la wavelet de Haar, para el caso en que psi es la wavelet de Haar, eh, tenemos que, tenemos que notar que la función de Haar satisface esta condición de tamaño básica o condición que formuló Meyer para alguna constante C y alguna epsilon positivo. Entonces, los resultados que, que mostré antes, el resultado de convergencia en casi todo punto del núcleo K y el resultado de la acotación en L2 valen para el núcleo basado ahora en la wavelet de Haar, ¿sí? Pero
como la huelga de Hart no tiene una condición de regularidad, entonces nos falta considerar eh, algún análogo para tener que nuestro núcleo K sea de tipo Calderón-Zygmunt. Como, como mencioné al principio, nuestra, nuestra experiencia en este trabajo de 2018, en donde dotamos al espacio de una estructura eh, que nos permita definir nos permita probar que el núcleo de Peter-Michel es un núcleo de tipo Calderón-Zygmunt. Vamos a aplicar o usar esos resultados y esa experiencia para este núcleo aleatorio K que estamos trabajando en esta presentación. En el caso de que el núcleo esté soportado o basado en una wavelet de Haar. Entonces vamos a considerar como espacio, como conjunto R+, el número de los números reales no negativos. Vamos a denotar por D sub más a los intervalos diádicos en R+. La distancia que vamos a considerar es la distancia diádica, la delta de xy, que cómo se define, dados dos puntos x y en R+, lo que hacemos es considerar los intervalos diádicos en R+, que contienen a x y a y, tomamos la medida de esos intervalos y la distancia es el ínfimo de esas medidas. Con la medida de Lebesgue, entonces el espacio R+ con la distancia diádica y la medida de Lebesgue es un espacio de tipo homogéneo. No voy a dar mayores detalles. Quiero decir que los espacios de tipo homogéneo y el análisis asociado a estas estructuras de tipo homogénea han sido y son extensamente estudiadas en distintos trabajos de la escuela de Weimar a lo largo de toda su trayectoria. Capaz que lo que agrego en este caso particular es que R+ con delta y la medida de Lebesgue es además lo que se llama un espacio de alfa regular o un espacio normal. La distancia delta es más que una métrica, es una ultramétrica y eso nos da condiciones aún más fuertes. Sobre esta estructura de espacio de tipo homogéneo, podemos probar que nuestro núcleo K aleatorio, basado en las wavelets de Haar, es un núcleo de Calderón-Zygmunt. Observamos que la estimación de tamaño para el núcleo K tiene una cota por arriba que involucra el recíproco de la distancia diádica y las estimaciones de regularidad, en este caso regularidad entendida como diferencias, tienen una cota por arriba del recíproco de la distancia al cuadrado. Para finalizar, quiero mostrar las desigualdades de concentración que obtuvimos tanto para nuestro núcleo aleatorio K, como también para el operador inducido por el núcleo K. Tenemos, tenemos que la esperanza o el valor medio para el núcleo K de xy de omega es esta serie que tiene esta forma.
y para el operador inducido por el núcleo K de X y de omega, la esperanza o valor esperado es esta serie. Acá pueden notar que como la sucesión de las esperanzas de las variables aleatorias es acotada, porque tenemos la propiedad de convergencia absoluta de las esperanzas, la propiedad que le habíamos llamado propiedad E, tanto el valor esperado del núcleo K es también un núcleo de Calderón-Sigmund, y el valor esperado o esperanza del núcleo, del operador T también es un operador del tipo Calderón-Sigmund. Para finalizar, les quiero mostrar las desigualdades de concentración que obtuvimos tanto para K como para el operador inducido por K. En el caso de la wavelet de Psi con este decaimiento, tenemos esta desigualdad de concentración, es decir, nuestro operador, la medida de probabilidad de cuánto difiere nuestro operador aleatorio K respecto de su valor esperado en una cantidad T está acotado por esta exponencial por arriba, que es una gaussiana que involucra al cuadrado de la diferencia de x menos y. Para el caso en donde la psi es la wavelet de Haar, la desigualdad de concentración en este caso tiene la cota por arriba de esta gaussiana, pero que involucra a la distancia diádica del punto X al punto Y. Y para el operador inducido por el núcleo aleatorio K, el operador T, tenemos esta hermosa desigualdad de concentración que se las dejo unos segundos, así la pueden apreciar con detalle.